Hablemos de Bankia. 54 millones que ha soltado Bankia y todo se hace por certificación. Los pisos están sin terminar y sin embargo los 54 millones los ha desembolsado. ¿Eso cómo se entiende para las personas que hacen un edificio para los promotores, que ellos tienen que llevar su certificación y cuando presentan la certificación cobran? Aquí se ha dado dinero por adelantado y se ha pagado la totalidad. ¿Eso cómo se entiende? Sí, no, se han desviado casi. Nosotros tenemos contabilizado casi 25 millones de euros. Casi 25 millones de euros se han desviado para objetos distintos a los que estaban destinados los préstamos hipotecarios. Eso ha sido así. Estamos hablando, lógicamente, de desvíos de estos 3 millones de euros que hemos hablado, de participaciones que se le recompran a dos socios. Estamos hablando de 1,5 millones de euros de indemnizaciones que no se sabe ni quién los fija ni para qué es, y que se le pagan también a otros socios. A veces son 6 o 7 socios más. Es decir, hay 4.600.000 euros que se desvían de los préstamos hipotecarios para hacer este tipo de operaciones, este tipo de pagos. El propio ayuntamiento ejecuta 2 obras que van a su cargo. Es decir, la sociedad Plaza España San Fernando ejecuta 2 obras que son municipales, como una es el Museo de la Ciudad, que cuesta 3 millones y pico de euros, y la otra es la urbanización de Plaza España, que cuesta 2.100.000 y pico euros también. Es decir, son otros 5 millones de euros o 5 millones y pico de euros que debía de haber financiado el ayuntamiento y que no ha financiado. Es decir, no ha pagado más que 956.000 euros, de los que habría que hablar después. Y una subvención de 900.000 euros que no ha sido justificado, pero que es para otra cosa. Que no ha justificado Plaza España San Fernando. Por lo tanto, ahí hay también 5 millones de euros que el ayuntamiento no tenía que haber pagado y no ha pagado. Pues el ayuntamiento es el principal deudor de la sociedad. Después, los locales, la compra de los locales es una operación absurda. O sea, porque entre otras cosas, esa simple operación que se justifica sobre la base de que iban a hacer una especie de comercio abierto, no sé qué historias, el impacto, solamente el impacto fiscal que tiene por el IVA, que es 1.400.000 euros, lo que tienes que pagar, hace ruinosa esa operación. Y que no pagaron, además. Y que fue una de las causas por las que quebrase Empresa Municipal del Sol. Efectivamente, que no pagaron. Pero en cualquier caso la operación es absurda en sí. ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Pues porque hay que salvar la cara y de la insolvencia a la Empresa Municipal del Suelo y acudir urgentemente con 3 millones de euros. Esos 3 millones de euros también se suman en el año 2009. Es decir, y todas esas operaciones, luego están el desvío de los 5 millones de euros en concepto de realojos, cuando hay previstos en el plan financiero que le presenta la Caja Madrid, inicialmente hay previstos 1.100.000, casi 200.000 euros en concepto de esos gastos, cuando en realidad se llegan a gastar casi 6 millones de euros. Lógicamente, si vas sumando todas las cantidades, llegas a los 25 millones, es decir, 25 millones que se han detraído de los préstamos hipotecarios, porque esta sociedad no tiene otros ingresos y para hacer otro tipo de operaciones que no se han controlado. Caja Madrid obliga a controlar, obliga a contratar a Plaza España San Fernando una sociedad que se llama Maze Management, que es una auditora de lo que son las obras que se han ejecutado y que tiene que hacer unos informes mensuales. Efectivamente, esta empresa realiza esos informes mensuales no detecta nada, no detecta absolutamente nada. Entre otras cosas, no es capaz de detectar que hay una serie de facturas que está girando Jovicasa, de la que es propietario, o sea, administrador, uno de los administradores de Budman, de obras que está facturando y que no se corresponden en realidad con contratos, con los contratos que está manejando la propia sociedad. Es decir, ¿cómo se hace eso? Pues hay un departamento, un área en Caja Madrid, que es el área de promotores, que es quien autoriza ese tipo de pagos. Lo que no hay constancia es de quién los autoriza y por qué. Y cabe pensar que también ha salido el nombre de Moral Santín, que daba órdenes precisamente para agilizar toda la entrada de dinero en Plaza de España, en los préstamos.
Nosotros no tenemos constancia de que diera órdenes. Sí que es verdad que él participó, era miembro del Consejo de Administración cuando se aprueba esta operación. Está imputado en una de las causas que está abierta en los juzgados de Coslada. Lo que sí que es cierto es que sí que se reconoce por todas las partes de que efectivamente este señor ha intervenido en favor efectivamente de que se operara a favor de la sociedad, de esta sociedad, que además una de las cosas que sucede en el trámite de lo que es la tramitación de la autorización de los préstamos hipotecarios es que esta sociedad era claramente insolvente. Cualquier persona que conozca algo el funcionamiento de la banca sabe que esta sociedad era insolvente, que no se le podían dar 54 millones en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hace el departamento de admisión, el área de admisión de Caja Madrid? Lo que hace es que elabora su propuesta sobre la base de la solvencia del ayuntamiento. Es decir, se considera a Plaza de España San Fernando como si formara parte de un holding o de un grupo empresarial con la cabecera del ayuntamiento. Entonces se analizan, el analista de riesgos de Caja Madrid lo que hace es que analiza los presupuestos municipales, analiza también los presupuestos cerrados del año 2007 y del año 2008 y llega a la conclusión de que esta empresa es solvente porque forma parte de un grupo, pero la solvencia que está calificando a través de lo que se conoce como el rating es en realidad la solvencia del ayuntamiento, no la solvencia de la sociedad. Y por esa razón el informe es favorable, primero en la comisión de riesgos y luego en la comisión de financiera, que se llamaba entonces, con nombres y apellidos, o sea, y luego después en el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración están en la creencia, o por lo menos así lo aparentan, de que le están dando unos préstamos hipotecarios a una sociedad solvente, pero no caen en la cuenta de que lo que han hecho ha sido una trampa que consiste en analizar la solvencia del ayuntamiento. Solvencia que, por cierto, en el año 2010 se viene abajo porque el ayuntamiento arrastra ya 2 ejercicios consecutivos con déficit, o lo que llaman pérdidas, en definitiva. Sí, pérdidas. Bueno, el ayuntamiento tiene otro nombre, o sea, son déficit, en definitiva, no recuerdo el nombre exacto. Negativo. Sí. Entonces, eso obliga efectivamente a acogerse a un plan de saneamiento y con ese plan de saneamiento obliga a revisar todas los compromisos de inversión que había, entre las cuales estaban esas obras del Museo de la Ciudad y de Plaza de España. Y el ayuntamiento no puede pagar esas obras ya, aunque las tenía comprometidas incluso mediante un convenio con Plaza España San Fernando. Entonces, Caja Madrid le da esos préstamos hipotecarios a una sociedad insolvente con un equipo de gestión absolutamente incompetente. Ninguno de ellos tenía experiencia. El consejero delegado no sabe cómo funciona una sociedad, o sea, es el concejal de urbanismo. Lo único que pasa es que está respaldado por el ayuntamiento e incluso con un compromiso que así figura efectivamente en las resoluciones del Consejo de Administración, un compromiso del ayuntamiento de hacerse cargo de todas aquellas unidades que al finalizar el periodo de carencia de esos préstamos estén sin vender. Y con esa trampa han estado funcionando. Y luego después, para poder aprobar todas y cada una de las partidas, porque los préstamos hipotecarios se dividen en 3 tramos, uno es para la compra del suelo, el otro es para ejecutar las obras y el otro es lo que llama el tramo comercial, para la venta de los inmuebles. Bueno, pues tienen que traspasar de las ventas del tramo comercial, tienen que hacer traspasos permanentemente al tramo de las obras porque se han quedado sin dinero. Entonces, esos tramos los aprueba el Comité Financiero y el Comité de Riesgos. Y lo hacen sobre la base de que van a cobrar una serie de subvenciones que no se sabe quiénes son ni para quién son. Es decir, pero que en realidad están saliendo, o sea, el destino de esos fondos no es para pagar las obras,
a las constructoras, sino que es para pagar todas estas operaciones que hemos dicho que no tienen nada que ver con el objeto de los préstamos hipotecarios. Y alguna operación menor, como, no tan menor, porque fueron más de 200.000 euros, como la de GPS, un estudio que se hace en la calle de la Báscula. Otro de los agujeros, los aparcamientos. ¿Qué ocurre con los aparcamientos? Que aunque dicen que estaban previstos en las escrituras, pero se hacen 606 plazas, que ahora nos hemos enterado, que están ocupando unos espacios que no les corresponden. Sí, toda la operación no sería viable, no era viable económicamente sin la incorporación a los activos de la sociedad y por lo tanto a la explotación, a la cuenta de explotación de la sociedad de esas plazas de garaje. Ya en el estudio de viabilidad, de todos los estudios de viabilidad que han manejado, que por cierto, si a uno de ellos lo hace el arquitecto, que es el autor del proyecto y quien va a dirigir las obras después, con lo cual, claro, es bastante sí, que sospechoso, porque es lo que dice el arquitecto, porque sí que es viable, lógicamente. Entonces, para ello hay una partida prevista de ingresos por la venta de las plazas de aparcamiento por importe de 18 millones de euros. Y 600 plazas de aparcamiento se venderían por 18 millones de euros. Eso equilibraba efectivamente la cuenta de la sociedad, o sea, la cuenta de la operación, la cuenta de la actuación, dejando incluso un pequeño superávit, o 600.000 euros, algo así. Y la operación no solamente es viable económicamente, dice el arquitecto, esto lo hace en el 2008, y se presentan efectivamente y se llevan al pleno municipal, sino que además va a ser positiva, va a tener un superávit. Sí. Pero claro, que lo que sucede, pues que esas plazas de aparcamiento están localizadas debajo de la Plaza de España, y la Plaza de España no es de titularidad porque no se ha expropiado, no son las fincas que se han expropiado. Y además el propio Plan General prevé que la Plaza de España, la ejecución de lo que es la urbanización de la Plaza de España, no va a cargo de la actuación, lógicamente, pues es un sistema general que va a cargo de todo el municipio, o sea, está al servicio de todo el municipio, por lo tanto lo tiene que pagar el ayuntamiento. Y entonces se dan cuenta efectivamente de que sin la incorporación de esas 600 plazas de garaje, la operación no sería viable económicamente. ¿De acuerdo? Y además esas plazas de garaje, al final saldrían a 30.000 euros, una barbaridad, cosa que no tenía ni era precio de mercado. Inclusive el coste de adquisición estaba muy por encima de lo que son los precios normales. Sí, pero el estudio de viabilidad fue el que sirvió de base para el acuerdo municipal y después para el resto de los acuerdos, y así figura. Lo que sí que es cierto es que estaban contando con unos ingresos que correspondían a los activos que no pertenecían a la sociedad. Y ahí viene la historia de por qué se aporta Plaza de España y cómo se hace subrepticiamente. Es decir, lógicamente es un bien de dominio público que está afectado a un uso público y requiere una desafectación que no es posible en este caso, porque la desafectación entraña, lógicamente, que deje de estar formando parte del servicio, o sea, que su destino no sea el servicio público, que como es una plaza. Pues si va a seguir siendo plaza, no se puede desafectar, no lo podría desafectar ni siquiera el Pleno, que es quien tiene las competencias para hacerlo. Entonces lo hacen de forma subrepticia, es decir, llegan a la constitución de la sociedad y el alcalde dice que va a aportar la plaza, que aporta como para la compra de los 13.000 participaciones del ayuntamiento, aporta, entre otras cosas ficticias, porque las aportaciones que hace el ayuntamiento son ficticias, excepto el caso de Plaza España, que efectivamente es una finca que, como no está inscrita, pues la tienen que inmatricular y la inmatriculan después, pero sí que la aporta en esa constitución de la sociedad. Y por lo tanto, lo que están haciendo es, utilizando la legislación societaria, la ley de sociedades de responsabilidad limitada, para hacer una aportación que, al ser una sociedad de responsabilidad limitada, tampoco requiere una peritación de lo que es la aportación que se hace. Llega allí y dice, bueno, vale tanto, y efectivamente el notario
autoriza esa escritura, que no debe hacer nunca, y después, unos meses después, el alcalde comparece en el registro de la propiedad con un certificado del secretario municipal y también diciendo que esa plaza ha sido aportada a la sociedad Plaza de España San Fernando y que por lo tanto le pertenece a la Plaza de España San Fernando en pleno dominio. Esa es la razón por la que se aporta a Plaza de España, es para permitir que la sociedad se pudiera apropiar del subsuelo y por lo tanto de las 600 plazas de garaje, sin cuyo requisito no era viable el acto de la operación, económicamente la operación. Una operación ficticia y otro agujero más para las arcas municipales o para las arcas de la sociedad. Otro, ya lo has mencionado, el Museo de la Ciudad. ¿Qué ocurre en el Museo de la Ciudad? Bueno, el Museo de la Ciudad es una operación que empieza mucho antes, el año 2005, con la compra del solar y del edificio. Es una finca que pertenecía a un particular, pagan, entonces me parece que eran en pesetas, pues pagan 600 y pico mil euros por la compra de ese solar. Y, 100 millones de pesetas, algo más, 120 millones de pesetas. Y que además sirve para fijar el precio de metro cuadrado de esa operación, que era también una operación extraña. Sí, efectivamente, es lo que sirve de base después para fijar el justiprecio, mediante el método de comparación, bueno, cosa muy extraña, eso lo hace una arquitecta municipal, que es la jefa entonces de los servicios técnicos, pero que en realidad es un cargo de confianza que han puesto ahí, pues luego después se tiene que marchar por una serie de cuestiones, y también no lo entiende absolutamente nadie, pero bueno. Y efectivamente el Museo de la Ciudad realizan una especie de encomienda de gestión. Esas encomiendas de gestión no se pueden hacer a las sociedades que están participadas, no se pueden hacer encomiendas de gestión, o sea. Entonces, bueno, para hacer una encomienda de gestión le dicen, bueno, tú le dicen hacen el 4 de julio, me parece, del año 2009, firman un acuerdo, aprueban un acuerdo en el Pleno Municipal para encomendarle a Plaza España San Fernando la ejecución del Museo de la Ciudad, que luego le adjudican también a la empresa constructora que está ejecutando esa zona norte. Y eso lo hacen sin tener partidas presupuestarias aprobadas. Lo tienen que hacer bastante tiempo después. En realidad esas partidas presupuestarias se financian a través de convenios urbanísticos de la zona de polígono industrial a la zona comercial. Una de esas partidas presupuestarias se viene abajo inmediatamente porque con la crisis, ya estábamos en aquel momento, pues las empresas que estaban promoviendo la zona, por ejemplo, de Prica, de la zona de lo que era el área comercial grande, esa, pues y que no iban ni Ikea, todo eso, abandonan la actuación, no pueden pagar no pueden hacer efectivo el dinero que se habían comprometido y el ayuntamiento no tiene recursos, por lo tanto el ayuntamiento tiene que dar de baja esos ingresos, por lo tanto se queda sin, y además se tiene que acoger un plan de saneamiento, por lo tanto no hay dinero para pagar el Museo de la Ciudad, pero no le dicen a Plaza España, oiga, pare usted la obra que no la podemos pagar, y eso es una actuación municipal. El problema es que eran los mismos, o sea, eran los mismos los del ayuntamiento que los de Plaza España San Fernando.